Ale, ¿estás ahí? Aunque ese esquemita me parece que está muy interesante. Está completo, me parece, ¿no? Ujú. ¿Listo, chicas? Bueno, para formar la onda, bueno, el electrocardiograma es la forma en la que podemos medir el eje eléctrico que tiene el corazón. Y para esto se lleva a través de segmentos. Para formar la onda S, que sería en esta parte, creo que ahí se ve mejor, se lleva a cabo por la despolarización auricular iniciada por el nodo sinusal. Esta parte solo va a formar, por decirlo así, la mitad de la onda P. Para que se forme la onda P completa, se lleva a cabo también una despolarización auricular y se completa. Y el impulso No, ahí tenemos un detalle que no es correcto. La onda P, toda la onda P corresponde Pero a tiene la que ser despolarización auricular. Toda. Ajá. La repolarización auricular no se registra en la onda P. De hecho, la primera parte de la onda P, como ustedes pueden ver, si la puedes ampliar un poquito más y te das cuenta, el inicio de la onda P es derivado de la actividad del nodo sinusal. Por eso es bien importante esta onda P, porque mira, aquí donde tienes tu marcador, ve, Ajá. empieza a aparecer la onda P y es que inicia el proceso de despolarización a nivel auricular. Y cuando concluye la onda P, es cuando concluye todo el proceso de despolarización auricular. Entonces, la onda P corresponde en su totalidad a la despolarización auricular. Después de eso, viene la repolarización auricular. Pero la repolarización auricular, digamos, derivado de la actividad eléctrica que desarrolla, es imperceptible. Digamos que porque inmediatamente después de la onda eléctrica de auricular viene la despolarización, viene un tiempo de retardo, que es el siguiente segmento, va una línea isoeléctrica, ¿Qué y sería aquí? después, exactamente, y después inicia la despolarización septal, ventricular. Y entonces a eso corresponde la onda, la deflexión negativa, que se conoce como onda Q. ¿Sale? Sí, Ahí está. Ok, listo. Que ya dijimos que esa onda Q es negativa. ¿Por qué razón es negativa? por la Porque, despolarización, mándeme, por una despolarización ventricular. del Porque septo se nada aleja más. del... En el caso de este esquema, esta es la parte del septum genera un vector de esa naturaleza. ¿Se acuerdan? Y como entonces, en ese caso, el registro que se está generando, que pudiera ser del B4, por ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí B4, o tenemos, por ejemplo, D2, este es el gráfico que se va a generar. El D2 tiene negativo aquí y tiene positivo acá. ¿Se acuerdan? Si ya sea B4 o D2, Sí. ¿no? Cuando registran este vector, que es positivo al frente y negativo, la onda despolarizante
del septum, entonces por eso genera esta onda negativa en el papel milimétrico. Se está, vean, positivo, negativo, entonces genera una deflexión negativa. Y entonces lo que se registra es la onda Q. Pero entonces la onda Q es resultado de la despolarización del septum. Ujú. Muy bien, chica. Pero vean, aquí hay otro dato interesante, acuérdense, ¿no? De la onda P, después de la onda P, viene una línea isoeléctrica, un tiempo de retardo. ¿Por quién está dado ese tiempo de retardo? Por el nodo sino. Por el nodo aurículo-ventricular. Ahí está el silencio del nodo aurículo-ventricular. Muy bien. Ahora, nada más como un detalle adicional, ¿no? En el caso de la... ¿Puedes bajar tantito la imagen para que Sí, profe. haga una mención? Gracias. Ay, perdón. Voy. No, sí. Dime. Entonces la onda P, la primera, como por decir la mitad, es de la aurícula derecha y la otra sería de la aurícula izquierda, la despolarización. Es correcta Ok. esa afirmación. De hecho, ven, la onda P que está, la voy a poner aquí al centro de la imagen, viene la onda P, se genera la onda P y esto corresponde a la parte derecha y esto corresponde a la parte izquierda. ¿Sale? Pero esto corresponde, la onda P se genera siempre y cuando haya un ritmo sinusal. Entonces, cuando hay un ritmo sinusal, de hecho ya de aquí empezamos a marcar esa condición del ritmo. El ritmo se refiere a quién está generando el automatismo. Entonces, en general, normalmente lo debe generar el nodo sinusal. Y entonces, cuando hay nodo sinusal, debe aparecer la onda P. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, digamos, el electrocardiograma viniera de esta manera y solamente viniera aquí la onda Q y luego viniera la onda P? R, y luego la S. ¿Qué significa eso? Está la onda P aquí precediendo al complejo QRS. No. No. Entonces ese no sería un ritmo sinusal. Ujú. Podría ser un aurículo ventricular o podría ser en el haz de His, pero ya no es un ritmo Profesor. sinusal. Dígame. Entonces eso es a lo que nos dijo cuando mencionó que si no funcionaba uno, seguía con el siguiente. Exactamente. Es correcta esa apreciación. Gracias. Entonces, la onda P marca el ritmo. Bueno, la onda P en este caso marcaría el ritmo y es un ritmo sinusal. Ahora, vean, en el caso de esta onda P, marca que si es la parte derecha o la parte izquierda. De tal manera que, por ejemplo, ¿no? Viene aquí la onda P. Voy a ponerla al otro lado. Viene la onda P empezando y luego tiene una muesca y luego continúa aquí y luego continúa aquí así. ¿Es una onda P normal? No, No, ya tiene una muesca aquí en la aurícula derecha. en la aurícula derecha. ¿Y entonces qué significa eso? Que hay algo ahí en la aurícula derecha. Un bloqueo que impide la conducción del estímulo eléctrico de manera regular. Y si es del otro lado, En la no, aquí aurícula una izquierda. muesca, exactamente, en la aurícula izquierda. Entonces todo lo que se representa en la onda P, todas las modificaciones en la onda P van a estar reguladas, van a estar reflejando cambios en la conducción del flujo de la corriente eléctrica en la parte auricular. ¿Sale, chicos? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la onda P. Luego, ¿qué sigue? Viene un segmento. Bien, o sea, la onda P, El segmento. luego viene un segmento. Las ondas van a ser deflexiones. Las ondas, escuchen, las ondas van a ser deflexiones que pueden ser positivas o negativas. ¿Sale? Las ondas. Los segmentos, ¿qué son los segmentos? Son tramos, se puede decir. Son Trazadores. Registros. Trazos. No. Son registros isoeléctricos, o sea, sin ninguna variación eléctrica. Entonces, digamos que al principio de toda la actividad cardíaca, ¿no? Viene una línea. Aquí voy a poner al principio de la onda. Viene la línea, eso es un registro isoeléctrico.
Y entonces, cuando hay una actividad eléctrica, entonces genera la deflexión, que puede ser en este caso la onda P, es una deflexión positiva. En B4, ¿no? Ya estábamos viendo aquí, en D2 o B4. Pero si fuera en B1, la deflexión, ¿cómo sería? En B1. ¿En La B1? deflexión sería, en B1, la deflexión sería negativa. ¿Sale? ¿Sí o no? Eso sería en B4 y esto sería en B1. Profe, ¿Por ¿y qué en en D3? B1? En D3. En D3 viene, D3 y es una observación que va de este lado, ¿no? Así. Sí. Sería negativa, positiva. En D3 parecería como si fuera, Positivo. bueno, en realidad no está avanzando hacia ningún lado, ¿no? Tendremos que marcar la perpendicular. En D3, ¿cómo sería? Profe, ¿puede mostrarme En cómo sacó de D3, la derivación de D1? ¿cómo saqué qué? La derivación de D1. Ajá, del D1, perdón. D1, ¿no? Ajá. Es que ahorita D1 o D... que preguntaban por D3 ya me enredé. Ajá. Bueno, D3 generaría una señal también ciertamente positiva. ¿Por qué razón positiva? Porque avanza hacia el lado positivo. Positivo. Ujú. Es que tendríamos que... Ya, sí. D1 es negativo, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, ajá, sí. Avanzaría menos 180. Ahora, ajá, ese sería aquí así. D1 está en esta Ok, sí, ya. posición. Entonces aquí sería positivo y aquí sería negativo y la flecha va aquí en ese sentido. En Ujú. D1, ¿no? Entonces sería positivo también. Ujú. En D2 también. En D3 también sería positivo. ¿Sale? Sí. Entonces, acuérdense de los planos estos que teníamos aquí, ¿no? Sería D1, aquí sería D3 y aquí sería D2. Estamos observando los flujos desde diferentes dipolos. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la onda P, las líneas isoeléctricas, entonces. Los segmentos, perdón, son líneas isoeléctricas. Entonces, tenemos ondas, segmentos y complejos. Los complejos abarcan digamos, más de una onda o un segmento, o una onda y un segmento, o varias ondas. Por ejemplo, el complejo QRS o el complejo PR, ¿no? Entonces, abarca un segmento y una onda o varias ondas. ¿Sale? Muy bien, chicas, continúen. Desde la onda P. Sí, ya terminamos con la onda P y luego nos seguimos con el segmento, ¿verdad? Teníamos la onda P y luego venía el segmento. Ajá. Ok, un segmento. ¿Y luego? Bueno, aquí se forma el silencio. Sí. Y entonces, para formar el segmento Q, hay una despolarización septal. Exactamente, es correcto. De hecho, te lo va marcando muy, muy bien la imagen, ¿no? Aquí. Ajá. Muy bien. Entonces viene la onda Q con la despolarización septal. Después viene una despolarización apical ventral. Sí. Y una basal ventricular, formando así el segmento QRS. Exactamente. Entonces viene QRS. ¿Por qué es tan grande
¿Por qué es tan grande las ondas de deflexión? Es porque el músculo ventricular es Se muy contrae. grande. Sí, se contrae, ¿no? Es la despolarización, pero el músculo es muy grande, ¿no? Todo esto es lo que se está despolarizando. Entonces se contrae una gran cantidad de músculo, pero además lo hace muy rápido. ¿Se acuerdan cuál es la velocidad de conducción del potencial de acción desde este punto hasta este punto? ¿Cuánto tarda en llegar la despolarización acá? Yo creo hasta punto. Era 220 milisegundos, ¿no? Hasta acá eran 220 milisegundos, pero empezaba Ajá. aquí en 600, ¿no? 160. Sí. 160. Entonces, ¿cuánto tarda? 220. 80. No, en total, el Ah, tiempo, digamos, ya, ya. aquí es el tiempo cero. Aquí es el tiempo cero en el sinusal. Llega aquí al nodo auriculoventricular y se tarda ahí en total 160. Y luego de ahí corre hasta la parte más basal y tardándose 220. Entonces son 160 menos 220. La diferencia son 40, 60 milisegundos. ¿Esto por qué es importante? Pues es el tiempo que tarda más o menos en desarrollarse el potencial de acción desde la despolarización septal hasta la despolarización de la base del corazón. Pues es muy rápido. Por esa razón, cuando se ve el electrocardiograma, regularmente la onda QRS es una onda que ocurre muy rápido. El complejo QRS ocurre de manera rápida. Ahorita que veamos los tiempos promedio de cada una de estas cosas, también vamos a revisar. ¿Sale? Muy bien. Adelante. Después viene otro momento de silencio, Uh-huh. que es en esta parte. Sí. Silencio ventricular. Silencio ventricular, exactamente. Y después viene una repolarización ventricular, que es la que nos ayuda, bueno, la que es la formadora de la onda T. Ajá. Y ya sabemos que la repolarización va de la parte apical hacia la parte de la zona auriculoventricular, ¿verdad? Con una carga negativa y dejando una estela positiva por la teoría del dipolo. Muy bien. Y entonces eso genera la onda T. Uh-huh. De hecho, Y esta entonces imagen, Sí, dime. De hecho, esta imagen se las compartí en el grupo de WhatsApp, por si la Ajá. quieren agregar a sus apuntes o algo así. Me parece muy bien. Muy bien. Ahora háblanos de cómo se hace. Nos faltó un punto, ¿cómo te llamas? Areli. Areli, nos faltó un punto, Areli. Dentro de todo el electrocardiograma, digamos aquí, si quieres abrir un poquito la imagen, acercarla. Eso, muy bien. Entonces tenemos aquí el electrocardiograma con los complejos y todo eso. La onda de aquí. Hay un punto que es sumamente importante en términos de la actividad eléctrica del corazón y es este punto que se llama punto J. Este punto es muy importante. Independientemente de lo que pueda ocurrir acá en el complejo QRS, ¿no? Digamos que hacia la parte final del complejo QRS, pero particularmente el punto J, este punto J, que es en donde se alcanza la línea isoeléctrica, nuevamente, la voy a agrandar aquí, ¿no? Digamos, aquí viene la línea isoeléctrica, todo lo demás, y viene aquí a alcanzar nuevamente el valor normal. Este sería el punto J. Sale que es el retorno de la actividad eléctrica mientras está la pausa eléctrica que genera ese segmento. ¿Cómo se llama este segmento? ST. El segmento ST. Y entonces, cuando se regresa, cuando se va a la pausa eléctrica, al descanso eléctrico, después de la despolarización ventricular, viene esa pausa eléctrica y es el retorno hacia el valor de la línea isoeléctrica, del valor con el que empezamos, ¿verdad? ¿No? De tal manera que entonces, este punto, si hay una
si hay un subregistro de la actividad eléctrica o hay un superregistro de la actividad eléctrica, ¿no? Se vaya más o haga menos de lo que sería el valor normal, entonces esta modificación de el punto J con respecto a la línea basal de la actividad eléctrica que se registró al inicio del trabajo cardíaco puede estarnos indicando de manera particular procesos isquémicos o procesos de infarto. Entonces ahí es donde cuando ya ustedes vayan más adelante y hagan la descripción de electrocardiogramas, digamos, son de las áreas que se tienen que empezar a revisar. Además, por supuesto, de más o menos conocer los valores normales para cada una de estas ondas y las deflexiones, ¿no? Por ejemplo, la longitud del complejo QRS, que seguramente ahorita los compañeros nos van a decir acerca de ello, ¿no? Que se puede valorar perfectamente a partir de que este registro eléctrico o este diagrama se logra hacer en un papel milimétrico. Y eso es muy importante. Vamos a ver ahorita algunas características de ese papel milimétrico, ¿no? Muy bien, entonces el punto J es muy importante, muy sumamente importante, porque a partir de ahí se pueden detectar o empezar a puntualizar dificultades, perdón, en el trabajo isquémico y en el infarto. Y entonces vean por qué es bien importante. Porque ¿se acuerdan que el complejo QRS, todo el complejo QRS, todo esto que tenemos aquí, se está desarrollando la contracción, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí. De tal manera que el regreso digamos, al segmento ST da lugar a que se pueda originar la repolarización ventricular. O sea, de aquí viene después la onda T, que es la repolarización ventricular. Pero una modificación acá o una modificación del valor del voltaje de este punto, ¿no? Implica que el corazón está en una contracción continua. O que, sí, una contracción continua. Y esa contracción continua está modificando el flujo de la corriente eléctrica en el corazón. A ver si me explico. Déjenme ponerlo en ese otro esquema. ¿Se acuerdan que cuando venían aquí vean, si me puede hacer tu diagrama un poquito más grande, pues que quede la 3 y la 4 así como que más grande. Si la imagen 3 y la imagen 4 en la parte del centro, ándale. Muy bien. Vean, está fluyendo la corriente eléctrica de la parte septal, ¿verdad? Y supongamos que aquí en esta parte se está desarrollando un infarto. Ahora, si ustedes recuerdan los procesos celulares de un infarto en el corazón, entre las cosas que ocurren, digamos, empieza con una isquemia. Y la isquemia nos puede llevar a un infarto. ¿Qué es lo que sucede aquí con la isquemia? Bueno, hay una disminución del ATP y hay un incremento de calcio intracelular. Entonces vean, esta combinación de disminución de ATP, incremento de calcio, conduce a esta condición de infarto y por lo tanto lo que está provocando en la célula es una contracción sostenida. Una contracción sostenida por estas condiciones. No hay ATP, que dijimos que el ATP es necesario para la relajación muscular y hay mucho calcio. Entonces, el calcio tiene que regresar al retículo sarcoplásmico, pero no hay ATP tampoco entonces para regresarlo. Y eso hace entonces que el músculo esté en una contracción. Y entonces, si está en una contracción sostenida, ¿hay potenciales de acción? No hay potenciales de acción. Entonces, no hay manera de que la corriente eléctrica se conduzca a través de esos niveles. Y entonces, lo normal es que la corriente eléctrica, como vemos en el siguiente esquema, en el 4, pues continúe, ¿no? Sobre la parte lateral a través de las fibras de Purkinje. Y se empieza a despolarizar esa zona. De tal manera que entonces, esta modificación en la conductividad eléctrica que ocurre en estas posiciones, que son los sitios de mayor frecuencia de infartos por la microcirculación
del corazón, entonces va a hacer que cuando regrese, viene aquí de la deflexión negativa de la onda R, S, y entonces cuando regresa aquí a la isolínea, no lo hace a la isolínea, ¿no? Lo puede hacer, puedes ver una disminución de la actividad eléctrica o puede haber un incremento en la actividad eléctrica. El caso es que modifica este punto J se convierte en un punto sumamente importante para la identificación de alguna cuestión importante que está ocurriendo en el corazón, ya sea isquemia o sea un infarto. Y el corazón infartado queda contraído, queda en una contracción. Por lo tanto, ¿se acuerdan que el regreso a la isolínea o al valor isoeléctrico, al basal, está derivado de la inactividad eléctrica, pero además debe generar más adelante la onda T, que es el proceso de repolarización ventricular. ¿Sale? Esa es la importancia del punto J. Muy bien, chicos, seguimos. Ya tenemos ahí el complejo QRS. ¿Qué más sigue, Areli? El intervalo PR. Bueno, Pues habría que identificar ya las diferentes ondas, segmentos y complejos del electrocardiograma, ¿no? entonces nos vamos como al papel milimétrico. Sí, podría ser. O al esquema general de un trazo de un ciclo cardíaco en el electrocardiograma, y de ahí podemos identificar para que a todos nos quede claro las ondas, segmentos, complejos y todas las posibilidades de combinación, ¿no? De dónde a dónde van cada uno de ellos. Sí, perfecto. Creo que eso se lo va a presentar Josh. ¿Puedo dejar de compartir pantalla para que él comparta? Ajá, Josh. Sí, ¿quiere el ejemplo general? A ver. Bueno, es que aquí hay uno, pero A ver. no está como ese. tan marcado. Tenías Bueno, otro por ahí, me parece, ¿no? ¿No tenías pero era otro? el que estaba mal, que nos dijo que este no. Por lo Bueno, es que sí está bien si tomamos nada más la mitad. ¿Si solo tomamos esto? Sí, Así. sí, solamente tomen esa parte, sí. Ok. La otra Ajá, parte es lo que sí le digo, está. sí está bien, pero nada más la mitad. A ver, Josh, platícanos de eso entonces. Pues bueno, ahí vemos nuestro esquema general. Ahí tenemos nuestra onda P, ya la habíamos visto en el diagrama pasado, ¿no? Que nos presentaban. Y vamos a ver aquí en la despolarización auricular. Esto también lo podemos representar en el papel milimétrico. Eso solamente es una idea más o menos como que ver la forma de las ondas, de las deflexiones, ¿no? Y ya nos decía que, a ver si puedo escribir aquí. Las deflexiones van a poder ser positivas o negativas. Nuestra línea isoeléctrica es esta. Y suponiendo, bueno, basándonos en que esta línea siguiera, vamos a ver que hacia arriba tenemos una deflexión positiva y al contrario, ¿no? Tenemos una deflexión negativa. Entonces aquí tenemos de este punto, a ver si puedo cambiar de color. De este punto aquí ya nos marca. Sí, más o menos así. Tenemos nuestra onda P. Seguida de la onda P está el segmento PR. Ya veíamos que en un segmento no va a haber ni deflexión positiva ni deflexión negativa. Eso es debido a que no hay cambios isoeléctricos. Ahora, tenemos una onda. Bueno, aquí arribita de hecho nos va explicando por si no recordamos. Aquí está el segmento P, que es la despolarización, la sístole con contracción auricular. En un complejo QRS, que es este, QRS, nos está hablando de la despolarización ventricular y esto es
que no puedo, ya está aquí mi bolígrafo. De aquí, acá tenemos una deflexión positiva, aquí tenemos una deflexión negativa y otra deflexión negativa. Entonces, este complejo nos va a hablar de la desprolongación ventricular. Si nosotros vemos, tenemos una deflexión positiva más grande que las otras dos. Esto es debido a la carga y si vemos es en un lapso muy corto. En el papel milimétrico, lo que vamos a ubicar van a ser dos ejes, se pudiera decir, un eje vertical o en sentido vertical, lo podemos ver, y vamos a medir ahí el voltaje, que son en sentido vertical y en sentido horizontal. Y en sentido vertical vamos a ver el voltaje y en sentido horizontal vamos a ver el tiempo. Entonces, si nosotros medimos aquí el tiempo, este tiempo es muy corto debido a que la contracción se hace en un tiempo, pues, pequeño, ¿no? Relativamente pequeño. ¿Quieres que siga compartiendo pantalla, Josh? No, ahorita la dibujo. Y ya. Ya después de aquí nos vamos al papel milimétrico. Ya con lo que estás diciendo, nos vamos a ir al papel milimétrico. Ok. Dale. A Alex se le fue el internet, por eso es que no pudo entrar. La luz, digo. ¿A quién? El internet. Muy bien, creo que ya son todos los que... Creo que ya vele dando, Josh. Sí. Tenemos nuestra línea isoeléctrica. No sé dibujar muy bien, pero... A ver si quieres yo la dibujo y tú le vas marcando, le vas dando los puntos. Ah, ok, sí. Tenemos aquí. Si me ayuda, porfa. Sí, claro. Yo le voy a poner aquí algunos nombrecitos y ya tú vas haciendo lo demás, ¿no? Oh, sí, gracias. PQ, De hecho, ya nada más nos faltaba R, eso. Hay 2 botes de café. ST. Ahí en la recámara. Y si no, por ahí está un baúl chiquitito y tengo también. Vas armando van armando las ondas, segmentos y ¿Qué le complejos, parece si ¿no? mejor las borramos y ya que bueno, no sé si alguien ¿Por qué puede habían poner dicho los que esa nombres? imagen estaba mal? Estaba mala continuidad. Ajá. Lo que pasa es que en la imagen pasada me parece que bueno, uno era de la derivación de 1 y la que seguía no correspondía a la derivación, no, al ABR. Ah, ok. Bueno, ya teniendo esto, pues es más familiarizarnos con el tipo de ondas y con las deflexiones que les comentaba. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Aquí el profe ya marcó un punto J, en donde si nosotros vemos después del complejo Q, R, S, en este punto J vuelve nuestra línea a su valor original, a como empezó aquí. Y aquí tenemos otro segmento en donde no hay cambios, no hay deflexiones ni positivas ni negativas. Y justo aquí comienza nuestra onda T. Esta onda podemos o no encontrarla. Por ejemplo, si les preguntara cuáles son las áreas del electrocardiograma que están registrando la actividad completa auricular.
La onda P. La onda P, ¿no? ¿Cómo sería? Un ciclo completo ventricular sería. Ventricular. ¿Cuál sería? ¿Dónde estaría el registro de la totalidad de la actividad ventricular? En el segmento QRS. Así es. En el Complejo segmento QRS, ¿no? QRS, no. Q. Sería en el complejo Q, T. Todo esto. Entonces, esto sería el complejo, sería complejo QT. Si yo quisiera solamente, si yo les preguntara solamente la despolarización ventricular, Segmento QRS. no sería, no es segmento. Complejo. Sería complejo. Complejo QRS. Entonces sería de aquí hasta acá. Ese sería el complejo QRS. Si yo quisiera preguntarles sobre el tiempo de reposo ventricular, tiempo de reposo eléctrico o silencio ventricular. Segmento P. Segmento ST. PR. Segmento ST sería este segmento. Segmento ST. Ese es el silencio ventricular. Y si fuera el silencio auricular, ¿cuál sería? El PR. Segmento, Q, ¿no? segmento PR, de aquí a acá. No sé por qué no les llamaron PQ, pero será porque a veces el PQ es muy pequeño, el Q es muy pequeño y solamente se logra registrar el segmento R, pero ese se llama segmento PR. Entonces, el silencio aurículo-ventricular o el silencio auricular sería en el segmento PR. ¿Sale? Si yo quisiera la actividad completa auricular, ¿de dónde a dónde sería? Segmento PR. No se hablaría de un complejo. Complejo No se QT. hablaría de un segmento, no se hablaría de un ¿Sería el segmento. complejo El segmento, vean, como puso aquí arriba su compañero, el segmento es plano, es una línea isoeléctrica. El complejo tiene siempre ondas y segmentos. Digamos que el complejo, para ponerlo por aquí, Sería complejo PR. el complejo tiene ondas, un complejo tiene ondas más segmentos. ¿Sale? O ondas, onda más onda. Como por ejemplo sería el complejo QRS. ¿Sale? Un segmento es una línea isoeléctrica, una onda es una deflexión y un complejo sería la unión de ondas más segmentos o de ondas más ondas, como pasa en el caso del complejo QRS. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde observaría yo la actividad auricular? ¿En qué área del electro? La actividad completa auricular. ¿Es el complejo QT? ¿El complejo cuál? Complejo PR. El complejo PR. Ahora, ¿estaría completa la actividad auricular en el complejo PR? Digamos, el complejo PR sería de aquí hacia acá, donde inicia. Ese sería el complejo, o también le llaman intervalo PR. ¿Estaría completa la actividad auricular aquí? Por ejemplo, vean, el QR, el QT, el complejo QT, esto estaría hablándonos, la primera parte, digamos, lo que es el complejo QRS más el segmento ST, esta primera parte estaría hablándonos de la sístole. Y este complejo en adelante estaría hablándonos de la diástole. Porque aquí viene la despolarización ventricular y aquí viene la repolarización ventricular. Pero aquí en el caso de la parte auricular, el complejo PR me estaría dando toda la actividad auricular. No, ¿sí? No, claro que no. Aquí solamente estaríamos hablando de la sístole auricular. ¿Y la repolarización auricular dónde está? Es que no se representa porque No aparece. es menor su voltaje que QRS.
Exactamente, entonces debería estar en esta parte. Pero vean, como la actividad eléctrica ventricular es mucho más fuerte, mucho más poderosa, entonces por eso se registra de esa manera. Pero además hay otra razón, y es que como es poco tejido, de hecho, han hecho algunos experimentos donde miden la actividad eléctrica auricular, e incluso la actividad eléctrica auricular es muy pequeña, es imperceptible. Si solamente registramos la actividad eléctrica auricular, vendría la línea así, vean, más o menos. Vendría así, viene la despolarización, viene el silencio, y luego vendría algo así. Con la repolarización auricular. Digamos, no tiene significancia eléctrica. No se presenta de manera importante. ¿Sale? Muy bien, entonces, digamos, ubicar estos espacios, ubicar esas ondas, segmentos y complejos, nos habla de una actividad cardíaca de manera específica. Entonces, la onda P, sabemos que es la despolarización auricular. El segmento PR, el silencio aurículo-ventricular o el retardo aurículo-ventricular. La onda Q, la despolarización septal. R, la despolarización apical. La S, basal. El segmento ST, el silencio eléctrico ventricular. Y la onda T, la repolarización ventricular. Entonces, cada uno de estos implica una actividad eléctrica del corazón y una actividad fisiológica también, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pasemos entonces ahora a revisar este diagrama ya en el papel milimétrico y las características que había empezado a mencionar su compañero con respecto a los tiempos que debe durar de manera regular cada una de estas cosas, que además dijo que había dos medidas que se tenían que valorar en el electrocardiograma. Uno sería el tiempo, la duración de cada uno de estas áreas, y dos, lo que se conoce como amplitud, que sería el voltaje, ¿no? El voltaje que desarrolla cada una de estas ondas con respecto a la línea isoeléctrica. Y esto ya está determinado de manera perfecta, de tal manera que también si hay una modificación en el voltaje, ¿no? Si es menos el voltaje o si es más el voltaje en cada una de estas ondas, pues tiene implicación. Así como, por ejemplo, también una modificación en el tiempo, ¿no? Modificar, por ejemplo, el tiempo en la onda QRS tiene implicaciones en términos de la contracción, ¿no? Puede agrandarse o puede acortarse con respecto al tiempo normal, igual que cada onda de estas, ¿no? La onda P o la onda T también tienen tiempos en los cuales se tiene que desarrollar. Entonces vámonos a ver este esquema en el papel milimétrico y las características del papel milimétrico y todo eso. ¿Ibas a agregar algo más, Josh? No, ¿sí me oye? Sí, te oigo. Es que no podía activar el micro. No, pues pasamos al papel, ¿no? Sale, me parece perfecto. A ver ahora cómo me salgo de compartir pantalla. Profe. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. No, esa no es mía. Es la mía, Josh. ¿Quieres poner la tuya? Como quieras. ¿Tú lo quieres explicar? Pues si quieres que explico lo del papel milimétrico y te explicas lo de los segmentos después. Los tiempos, ¿no? Los tiempos. ¿Quieren los tiempos de una vez? Sí, los tiempos sí, normales. Los tiempos normales. Ya en el gráfico que acabamos de revisar, los tiempos y la amplitud normal para cada una de esas. ¿Sí lo quieres que lo ponga yo, Josh, o lo pones tú, como quieras? Sí, si quieres dar los tiempos, con los... O sea, que pongo yo la pantalla, pues.
Ahorita vamos a ver los tiempos, entonces. Sí, por favor. Bueno, y con eso de los tiempos y la amplitud, tenemos que ver las características del papel, ¿no? Para poder hacer la valoración del tiempo y de la amplitud. Entonces, ajá. Bueno, puedo poner esta para explicar más o menos cómo se mide el papel. ¿Cuáles son las medidas que tiene el papel milimétrico? Sí, por supuesto. Me parece buena idea. Bueno, el papel milimétrico tiene cuadros pequeños que miden 1 milímetro lado por lado, porque es un cuadro. Y cada 5 cuadros pequeños se forman 5 milímetros y esto se mide en 0.5 milivolts, que en segundos se puede decir que son 0.20 segundos. A ver, espérate, porque es que me confundiste con respecto a ver, voy. Lo que medías. Es que no sé si puedo escribir. ¿Así, Arely? Ajá. Sí, ese es el voltaje. Al papel milimétrico, ¿cuál es la característica del papel milimétrico o milimetrado? Como le A ver, llamar? el papel milimétrico, cada cuadrito va a medir 1 milímetro. Ajá. Por eso es que le llamamos así, papel milimétrico. Sí. De aquí a acá es 1 milímetro. Sí. Al igual que de aquí a acá es 1 milímetro. Cada cuadrito mide 1 milímetro cuadrado, entonces. Por 1 milímetro, ajá. 1 milímetro cuadrado. ¿Sale? Entonces, lo que les comentaba hace rato era que en el eje vertical vamos a ubicar o lo vamos a utilizar para medir el voltaje. Sí. Cada, perdón. Estábamos en el voltaje. Cada milímetro del eje vertical, por norma, 10 milímetros de altura van a equivaler a 1 milivolt. Exactamente. ¿Bien? Entonces tenemos 10 milímetros, vamos a contar 1, Digamos que 2, estandarizaron la amplitud, digamos, ¿verdad? En un papel milimétrico. Así es. Entonces vamos a contar 10 milímetros o 10 cuadritos hacia arriba y eso va a equivaler a 1 milivolt. Vamos a escribirlo por acá. Y ya con esto, pues podemos hacer las equivalencias, ¿no? Podemos hacer que cada milímetro de altura de este papel va a equivaler a 0.1. Exactamente. Eso solamente lo sacamos con las equivalencias, ¿no? Y vemos que también tenemos un cuadro grande. O sea, tenemos líneas delgadas y líneas más gruesas. Esto nos ayuda para orientarnos como un conteo de cuántos cuadritos chicos llevamos o cuántos milímetros llevamos. Pero nada más, a ver, nada más déjame hacer una aclaración para que esto sea válido. La velocidad del recorrido cuando el papel va corriendo en el electrocardiógrafo debe ser de 25 cuadros por segundo. 25 cuadritos por segundo. Y entonces sí aplica lo que tú estás diciendo aquí. Ajá, encontré que debería ser de 25 milímetros por segundo y de 10 milímetros por milivolt. Exactamente. Esa es la estandarización del electro. Exactamente. Es correcto. De hecho, al calibrarlo, se lanza una señal de voltaje de un milivolt y al inicio del electro vamos a encontrarnos, a ver si la puedo hacer, porque luego... con una, bueno, obviamente aquí no va a estar a la medida porque no tengo los 10 cuadritos, los 10 milímetros de arriba, pero vamos a encontrarnos con una imagen aproximadamente así. Claro, sí. Esto nos va a indicar pues que tenemos 10 milímetros en un la amplitud. ¿Cómo se llama? Ajá, una amplitud y va a ser durante 0.2 segundos, es decir, solamente tiene que abarcar desde acá hasta acá.
¿no? Ujú. A ver. Tiene que ser, voy a encontrar así. Ahorita no voy a representarla hasta dónde llega la amplitud, Josh, tengo pues no un me papel alcanza. milimétrico más pequeño. Más Más pequeño. grande, ¿no? O Bueno, sea, más más. grande. A ver, eso, Ah, ahí está, ahí ahí. está. Ahí está, está perfecto, ¿no? Ahí vemos Sí. las líneas gruesas y las líneas delgadas que les comentaba. Voy a volver a poner los valores. No hay blanco, hay amarillo acá. Está muy grueso esto. ¿Puedo hacerla más delgada esta? Sí. Esto es en cuestión del eje vertical, en cuestión en altura. Por lo tanto, 1 milímetro es igual a 0.1 milivolts. Y en cuestión, bueno, en la cuestión horizontal, vamos a encontrar que 1 milímetro horizontal es igual a 0.04, perdón. Oh, ya se borró todo. Esto no. 1 milímetro es igual a 0.04 segundos. Y es lo que les decía. Entonces, estábamos en que cada cuadro mide 1 milímetro cuadrado, 10 milímetros hacia arriba, es decir, de amplitud en este sentido. Vamos a tener que 10 milímetros va a ser igual a 1 milivolt. Tenemos cuadros grandes y cuadros, líneas gruesas, perdón, líneas delgadas. Esto nos va a ayudar a orientarnos en la medición. De aquí a acá tenemos 5 cuadros pequeños o 5 milímetros. De acá a acá tenemos otros 5. De acá a acá igual, otros 5, 5, 5, 5, 5. Y en cuestión de tiempo vemos que 1 milímetro va a ser igual a 0.04 segundos y 5 milímetros es igual a 0.20 segundos. Es decir, necesitamos 300 cuadros bueno, eso después, si no, porque si no nos vamos a confundir. Ya. Para iniciar el electrocardiograma ya puso... ¿Fue usted, profe? Sí, soy yo. No, es que de acuerdo a lo que ibas diciendo, le voy colocando aquí en el papelito nada más. Ok, gracias. Entonces, para iniciar nuestro electrocardiograma necesitamos calibrarlo. La manera en la que se calibra, se va a enviar un impulso eléctrico de 1 milivolt durante 0.2 segundos, que aquí los marcó el profe, y se va a registrar en el papel milimétrico, en nuestro papel del electro, esta imagen rectangular que está dibujado en rojo ahí, esta, y va a medir 10 milímetros de altura porque recordemos que el impulso eléctrico que lanzamos fue de 1 milivolt y 5 milímetros de ancho que es el tiempo de los 0.20 segundos o 0.2 segundos. Aquí está también marcado. Si nuestro papel no está así, es o que estamos corriendo muy rápido el papel o que no lanzamos el voltaje adecuado. Para que se cumplan estas medidas y para poder estandarizarlo y confiar en un electrocardiograma, lo que decía el profe, tenemos que asegurarnos que esté a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivolt. Entonces, si nosotros encontramos más pequeño nuestro segmento rectangular, nuestra imagen rectangular, o más grande,
quiere decir que nuestro electrocardiograma está mal equilibrado. Ya dibujó aquí unos ejemplos el profe, y aquí esos no están bien. Al inicio de nuestros electros siempre vamos a encontrarnos con esta calibración. Si nosotros tenemos esta imagen, podemos continuar con la lectura de nuestro electrocardiograma. Si no encontramos esta imagen, quiere decir que las medidas no son confiables, por lo tanto, se tiene que realizar otro electrocardiograma calibrado de la manera correcta. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vas muy bien. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver, en caso de que el voltaje, ya aquí, podemos cambiar el voltaje en caso de que el complejo QRS sea muy alto o sea muy bajo, y ya se va a poder cambiar la amplitud, pero bueno, estos ya son casos especiales y habría que valorar o ver la manera de poder calibrar nuestro electro de manera que entre dentro de nuestro papel milimétrico y que sea, ¿cómo se puede decir? Que sea proporcional, más que nada, ¿no? De Bien. todas maneras, la calibración te dice cuál es la amplitud y el tiempo, Así es. en caso de que haya una modificación. Y, ajá. Muy bien. Bueno, para esto, vemos cómo se aplican los electrodos y ya Sí. vamos entrando en las, ¿sí? Okay. Bueno, más bien ya ahorita sería con los tiempos, ¿no? Y los electrodos, si quieres, ya como que al final. Ok, bueno. Los tiempos. Ahora, ¿me dejas o tienes una imagen de los tiempos? Ahí está. Nada más borra. No. Nada más borra tus anotaciones para que no vayan ahí a interferir con la imagen. ¿Esa o hay otra? ¿O tienes una que quieras compartir tú y Josh? A ver, mejor otra, y ya es una tablita que tengo. Vale. Que de todas maneras los tiempos están marcados aquí, ¿no? Ajá. Sí. Los tiempos, el voltaje que también. Valores normales. Si quieres lo vemos aquí, Josh, y ya después lo vemos en la tablita que tienes. Sí, está bien. Ok, a ver, entonces bórrale lo amarillo, lo escrito amarillo para que no interfiera con la imagen. Y tu ¿Listo? cuadrito negro. El cuadrito negro lo puse yo, creo. Perdón, profe. Listo. Ahí está. ¿Sale? Bien. Tenemos entonces ya aprendido nuestros complejos, segmentos y nuestras ondas. ¿Sale? Y ya tenemos relacionado o sabemos a qué va relacionado cada cosa. Entonces tenemos que nuestra onda P tiene que medir un valor aproximado de 0.11 segundos en tiempo, y ya sabemos cómo medirlo. En este caso, nuestra onda estaría midiendo, son ahí, no veo, son 2, ¿no? No, es, gracias. Ahí. ¿Quieres que te la haga más grande, Josh? No, así está bien, porque si no se va a dejar de... Bueno, damos valores normales, porque creo que no está... Sí, normales, valores normales ahorita. ¿Sale? Son 0.11 segundos, y de amplitud, recuerdo que son... de amplitud, a ver. ¿Sí me siguen oyendo? Sí. El voltaje máximo de la onda P va a ser en un valor de 0.25 milivolts. En valores normales. Ahora vamos a ver el complejo QRS, que nuestra duración en el valor normal en tiempo va a ser de 0.6 a 0.10. Ahí nos marca una duración de 0.10 segundos. Pero normalmente se encuentra en unos valores de 0.6 a 0.10. Ahora, después de nuestro complejo QRS, ya no veo la pantalla. ¿Sigues compartiendo, Lali? Sí. Sí, Josh.
Ya me apareció, es que se me puso negro. Ahora vamos con nuestro segmento ST. Este segmento, siempre debemos encontrarlo isoeléctrico, ya que es nuestro silencio, y un segmento, por su nombre, pues es que no tiene deflexiones ni positivas ni negativas, debe ser isoeléctrico. Inicia en el final del QRS al inicio de la onda T. El punto de la unión debe ser del QR, S y ST. A este punto, ya nos comentaba el profe que se llamaba como punto J. Yo no encontré un valor en específico y me decían que puede variar. Sí, puede variar. Puede variar mucho. Puede variar, sí. Lo que no puede variar es el valor eléctrico. Ajá, ese sí no debe variar. Siempre debe ser isoeléctrico. Exactamente. Okay. Ahora tenemos nuestra onda T. Esta tiene que ser positiva en todas las derivaciones, con una excepción, con la excepción de la ABR. La onda T va a ser negativa en D3 en personas con obesidad. Pero bueno, esos ya son valores que estarían fuera, ¿no? Pero, pues bueno, considerando que no entra en alguna otra patología compleja. Tenemos ahora nuestro... Dijiste que siempre va a ser positiva, ¿excepto en qué? En ABR. En ABR. Y en B1. Ajá, y en D1. B de burro. Ajá, B1, perdón. En la unipolar, la precordial B1. Ajá. Porque la estás viendo que se aleja. Digo que se acerca con una carga negativa. Sí, a ver, B1. Okay. B1 es la que está arriba, ¿ah? Sí. Ah, sí. Ya. Ahora, ¿qué otro punto tenemos? El tiempo total de cuánto estamos hablando entonces en este caso. El tiempo total de un ciclo cardíaco que está registrado en el electrocardiograma, en este electrocardiograma, de manera particular, ¿de cuánto sería? En este. Iría desde este punto. En este vamos del R. De aquí hasta acá, ¿no? No, todavía no vemos, bueno, sí el intervalo RR, pero digamos en términos de la aparición de las ondas, los segmentos y los intervalos, todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo sería? Ahí sería 2 segundos. Serían 0.12 más 0.1 de acá más 0. ¿Cuánto le pusieron aquí? Son 1, 2, 3, son 0.6, 0.8 más o menos. Más o menos, ¿no? Serían 0.5, bueno, 0.8. Serían esos segmentos de aquí a acá. Es el tiempo que duró todo el ciclo cardíaco. Sí. Ok, muy bien. Entonces son los tiempos normales para cada una de estas ondas. ¿Y el voltaje? ¿Tienes valores de voltaje normal? Solamente tenía el de la onda P, que le comentaba que no debe rebasar de 0.25 milivolts. 0.25 milivolts. Ajá. ¿La onda T? En la onda T no encontré no tengo el valor del milivolt, del voltaje. ¿Alguien lo tiene? 0.5. Javi, saca el perico. Tiene que ser menor a 0.5. Menor a 0.5. ¿Perdón? Tiene que ser menor a 0.5. Javi. Los cotorros ya tienen hambre.
Entonces tiene que ser menor a 0.5, 0.05, 0.5. 0.5. 0.5. Menor al 0.5. Menor, ¿no? Ajá. Ok, creo que tenías un cuadrito, Josh. Era, Esto, ajá. para los Ok. tiempos. Ahorita Ajá. le vamos agregando también los voltajes para que los tengamos en consideración. ¿Te dejo Ok. compartir pantalla, Josh? Sí. Van a ver mi galería, no manches. A ver. Pues, ¿para qué no la pones en la presentación? A ver, ¿Cómo comparto? Ahí dice compartir pantalla Ajá. y creo que es en el penúltimo de abajo para arriba. Compartir pantalla. Si estás en tu celular, es así. ¿Ya se ve algo? No. No estoy en el iPad. Pues, sí, a ver. O mándamela si quieres y... A ver, creo que ya. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, esta es la tabla que tengo. Y les decía el tipo de onda, el valor normal. Está perfecto, me viene el segmento voltaje también intervalo. para algunas cosas. Ahorita lo vamos completando. Ajá. ¿Vale? Entonces Sale. ya comentábamos que no debe durar más de 10 segundos nuestra onda P. El voltaje máximo debe ser de 0.25 milivolts máximo. Menor Y a 0.25 milivolts. Ajá, o sea, menos de 3 cuadritos. Ajá. Profe, yo leí que podía ser igual o menor. Ajá, menor. Sí, puede llegar a puede llegar a 25, pero 0.25 milivolts, pero tiene que ser menor a ese valor. Lo normal. Ok. Y si va a ser positiva en todas las derivaciones, excepción de ABR y D1. ¿Vale? Sí. Nuestro tipo de onda T va a ser positiva en todas las derivaciones, excepción de ABR. La T, lo que les comentaba, que la T va a ser negativa en D3, en personas con obesidad, o de B1 a B4 en niños en menores de 6 años y mujeres. Debido a que tienen menos gasto cardíaco y todos estos factores, ¿no? que incrementan en nuestra onda T. En el tipo de onda, pero aquí alguien tiene el valor del onda T para agregarlo. La onda T tiene un voltaje variable, pero debe ser menor al voltaje del QRS. Y ahora la onda T, fíjense, es una característica bien interesante de la onda T, es que se modifica en función de la concentración de potasio. Entonces la onda T tiene una variación bastante importante. Si hay una hiperpotasemia, por ejemplo, si hay una hiperpotasemia, la onda T se modifica. ¿Y disminuye o aumenta su voltaje? ¿Es un hiperpotasemia. En la hiperpotasemia, dependiendo de la concentración de potasio, se modifica la onda T. Digamos que hay una relación directamente proporcional. Si baja el potasio, disminuye la onda T. Si aumenta el potasio, aumenta la onda T. De hecho, se modifica incluso cuando hay una hipercalemia, se modifica desde el segmento ST y la onda T se incrementa de manera importante. Entonces, la onda T tiene una variación en voltaje dependiendo de la concentración de potasio. Ahí es donde se registra, de hecho, si hay una hipercalemia o una hipocalemia. Entonces aquí. ¿Sale? Muy bien. Sí. La onda T. Seguí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, la onda U nos dice que es de escaso voltaje y es positiva. Ajá. De esta no sé si alguien tenga valores y cuando se encuentre y cuando no. No sé si.
Si alguien tenga esos valores. De hecho, es una onda que no aparece de manera regular, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por qué. De hecho, no se sabe, creo que ni su origen, ¿no? Ajá, ni su origen, ni por qué. ¿No? Entonces, mejor vamos a dejarla de lado a esa onda. Y ya si acaso con el cardiólogo, que es el especialista en esas cosas, ya le pregunta a ver si él les puede responder al respecto de esta condición. Okay. ¿Sale? Sí. Muy bien. Con respecto al complejo QRS, ¿cuál es la amplitud y el tiempo, dijimos? QRS, ¿dónde está? QRS. Duración de 0.06 a 0.10 segundos. Ajá. En general debe ser menor a 0.012 segundos. Y pues creo que con eso ya tenemos descrito entonces un electrocardiograma en el papel milimétrico, entonces, ¿no? Sí. En términos de los tiempos normales para cada onda y la amplitud para cada onda. Donde está perfectamente regulado sería el caso de la onda P y de Tu QRS, ¿no? Exactamente. Los tiempos están más regulados que el caso de las amplitudes. Las amplitudes son muy variadas, sobre todo en el complejo QRS, por ejemplo, y en la onda T, la amplitud es muy variable. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces ahora ya este diagrama en el papel y qué información nos va a dar cuando ya tenemos un electrocardiograma. ¿Qué información podemos sacar de ahí? Bueno, podemos sacar la información del ritmo, la frecuencia y el eje cardíaco. ¿Por qué es importante lo de esas consideraciones? Bueno, pues para saber si es un ritmo sinusal o qué tipo de ritmo tiene. El tiempo pues, nos da la frecuencia cardíaca y el eje, entre otras cosas. Ahora, el electrocardiograma es una herramienta para generar un diagnóstico. O sea, el electrocardiograma no va a generar un diagnóstico. ¿Sí me explico? Sí, o sea, nosotros debemos interpretarlo. Claro, efectivamente. Entonces, pues, hay que revisar todo lo que pasa alrededor de, tanto en la parte frontal como en la parte horizontal, con todo lo que ustedes ven en el registro eléctrico, y a partir de ahí ya pueden generar lo que ustedes consideran que se presenta a partir de esa actividad eléctrica. Pero el electro no determina por sí mismo un diagnóstico. Entonces, eso seguramente se lo va a reafirmar el cardiólogo cuando ya esté en su clínica de cardio y les dejen tomar el electrocardiograma. Entonces vamos a ver cómo, creo que ibas a mostrarnos cómo se toma el electrocardiograma o las áreas y todo eso. Sí. Ok. Entonces, comparto eso. Vamos a empezar con que nuestro electrocardiograma, bueno, para poder obtener el electrocardiograma necesitamos electrodos. Estos van a ser dispositivos que nos van a poner en contacto al paciente con el aparato, ¿no? Con el electrocardiógrafo. A través de ellos se va a obtener la información eléctrica y esto va a mandarse al electrocardiograma y, bueno, nos va a imprimir en el papel milimétrico. Para realizar esto vamos a colocar 10 electrodos. Estos electrodos los podemos dividir en periféricos y Creo que tienes un problema con tu micrófono, Josh. No te oigo, no te oímos, me parece. Bueno, Josh, te perdimos. Se le fue la luz, profe. Ay, caray, qué mala suerte. Pero me va a marcar y le sigue dando la explicación. Ah, perfecto, mira, lo va a resolver bien. Listo, Pero no, Josh. No, pero tu pantalla no se comparte.
mándame la imagen y yo la comparto y le explicas, ¿no? Va. A ver, es que se apagó el iPad, no me fijé que no tenía batería. Y no tengo la imagen al filo. A ver. A ver, espérame, creo que la puedo contar. Aquí. ¿Por dónde me la vas a mandar? Por aquí, por WhatsApp. Sí, parece que sí. Bueno, yo sí la veo. Sí. Ya, Josh. ¿Ya? Bueno, yo no veo, ¿vale? ¿Escuchan a Josh? Sí, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, yo sí lo escucho. Sí, sí se escucha. Entonces les comentaba que vamos a ocupar 10 electrodos y estos los vamos a poder dividir en los 10 grupos. No sé si en la imagen se vean, pero no creo que en la imagen nada más vienen los restantes. De estos vamos a ocupar los electrodos periféricos y los electrodos precordiales. Bien, en los periféricos van a ser 4. Estos se van a colocar en las extremidades de nuestro paciente y regularmente tienen color, son rojo, amarillo, negro y verde. ¿Vale? Para esto vamos a colocarlo en las extremidades del paciente y vamos a utilizar nuestro brazo derecho. Ahí tiene en el electrodo, ahí de decir la R. Se va a colocar de una manera que se quiten las prominencias óseas. En el brazo izquierdo también se va a colocar, y ahí tiene la L de left. En la pierna izquierda va a tener la F de foot, y en la pierna derecha, que es neutro, ¿no? El neutro es negro. El negro, la tierra. N de negro. En caso de que el paciente tuviera alguna extremidad amputada o que no pudiéramos colocarlo, porque a veces hay quemaduras o no sé, si es amputado, pues bueno, lo vamos a poder colocar en el muñón más cercano de la extremidad, ¿no? O, por ejemplo, si no hay brazo, coloca en el dorso, en el torso, en la región más cercana. Ahora, los electrodos precordiales vamos a tenerlos como si fueran unos chuponcitos, que vamos a presionarlos y al momento de soltar succionan, y esto va a hacer que se adhiera a nuestra piel o a la piel del paciente. El B1 lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. El B2 lo vamos a colocar, esto ya nos lo había explicado el profe. En el B2, en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. De ahí vamos a colocar el B4, que se va a colocar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Esa va a ser la que baja, bueno, la que es perpendicular al punto medio de la clavícula. La B5 va a ser en esa misma línea, en la misma línea horizontal, que el electrodo B4. El B3 va a ser a la mitad de distancia entre los electrodos B2 y B4. El B6 en la misma distancia que los electrodos B4 y B5, pero en la línea medio axilar o en la axilar media. ¿Sí? Es la línea que va a bajar perpendicularmente desde el centro de la axila. Así como la media clavicular es la mitad de la clavícula, la línea medio axilar va a ser la mitad de la axila. ¿Sí? Para electrodos, podemos poner más electrodos, eso va a ser para delegaciones posteriores o derechas. Esto va a ser en determinados pacientes y va a ser ante la sospecha de un infarto del ventrículo derecho o infarto posterior, y bueno, se va a colocar lo que el profe nos decía, ¿no? Nos explicaba. Esto, bueno, no debemos confundir nuestros electrodos con las derivaciones que vamos a ver a continuación. Los electrodos son los dispositivos que se van a colocar al paciente, y las derivaciones van a ser el registro de la actividad eléctrica en el electrocardiograma. Voy a ver si ya puedo prender el iPad, a ver si ya cargó. Sale. Otra vez pantalla. Bueno, para como fortalecer la información mientras llega. Que dio Josh, también cuando llegamos a poner mal los electrodos en la pantalla, nos aparece la forma en la que, bueno, la localización en la que deben ir colocados, y en caso de que no estén bien colocados, aparece como una lucecita
que parpadea. Ujú. Y también a veces es complicado colocar los electrodos en los electrodos precordiales en pacientes que son muy robustos o que tienen mucho vello corporal o que son muy delgados. Entonces, para eso, bueno, cuando tienen esas situaciones, se recomienda poner un poco de alcohol y así el electrodo puede pegar mejor. Incluso a veces algunos electrocardiógrafos no marcan las lucecitas que dice Arely, pero bueno, se ve una onda P invertida y en D2, por ejemplo, que no es Que no debería ser. Estamos colocando mal nuestros electrodos. Ujú. A ver. Ya tengo. ¿Te dejo compartir pantalla? Ajá, por favor. Ok. Listo, George. Hola, hola. Sí. Bienvenido de nuevo, Josh. Gracias. Perdón, es que no me fijé que la verdad es que estaba descargada. No te apures. Bueno, Ahora, seguimos entonces. ya vimos la colocación de nuestros electrodos. Sí. ¿Qué les parece si vamos? Ahora, en este electrocardiograma, o bueno, en un electrocardiograma vamos a poder obtener información que nos va a ser muy útil para ver las cuestiones del paciente, ¿no? En este caso vamos a poder obtener un ritmo. ¿Tienes alguna pantalla de un electrocardiograma normal? Sí. En su lugar, se calibró el electrocardiógrafo, el papel está corriendo adecuadamente, todo está perfecto. Y entonces, bien, lo que obtenemos a partir de todo esto es un registro de los 12 registros, ¿no? Son 6 bipolares y 6 unipolares. Sí. Ok. Compartí pantalla para darle algunos datos ¿le parece si les doy características de los ritmos? Y ya después nos vamos al final a ver un ejemplo con un electrocardiograma ya. A ver, dale, me parece muy bien, sí. Bueno, entonces, recordamos siempre, nuestro papel debe correr, ¿a cuánto? A 25 milímetros sobre segundo. 25 milímetros sobre segundo y con un voltaje de 10 milivoltios, ¿no? Sí, 10 milímetros por milivolt. ¿Vale? No son 10 milivoltios, debe ser 10 milímetros por milivolt. Ahora, tenemos 3 tipos de ritmo. Vamos a tomar el ritmo sinusal, que es regularmente el ritmo en una persona saludable. Un ritmo sinusal. ¿Cómo vamos a saber si tenemos un ritmo sinusal? Nuestra onda P va a ser positiva en todas nuestras derivaciones. Nuestra onda P también, bueno, está la onda P. En el ritmo sinusal, por eso es que decía el profe, la onda P va a marcar mucho el tipo de ritmo que nosotros tengamos. La onda de P va a depender mucho. Debe estar o presentarse antes de cada complejo. QRS. Así es. Antes de cada complejo QRS. Nuestro intervalo, bueno, nosotros tomamos un intervalo. De esta manera se puede tomar un ciclo cardíaco, bueno, sirve para una medida estandarizada, ¿no? Que va a ser de R
a R. Ahí tenemos, aquí sí tenemos aquí nuestro, no sé dibujar muy bien un electro, pero aquí está nuestro punto R. Y si nosotros vemos aquí atrásito, aquí y por aquí iniciaría otra. Entonces, nuestros puntos o nuestro intervalo RR debe de ser constante. Ahorita en el ejemplo vamos a ver un intervalo ya completo. Además de que el intervalo P